vulnerable y es importante que esté como súper protegida para que los factores externos no la alteren, entonces las vértebras cumplen esta función. Esta se divide en 5 regiones: la región cervical, la región torácica, también llamada región dorsal, la región lumbar, el sacro y el coxis. Esto nos lleva a lo que son las curvaturas cervicales. Ya sabemos que la columna no es recta, sino que tiene una serie de curvaturas típicas. Tiene unas curvaturas hacia el lado anterior y hacia el lado posterior. Las anteriores están en el área cervical y en el área lumbar. Las posteriores están en el área dorsal y en el área sacrocoxígea. Las anteriores se llaman lordosis, por ende aquí tenemos una lordosis cervical que la podemos ver en rojo. La verde sería una cifosis dorsal porque es una curvatura posterior. Y luego viene una anterior, que es una lordosis lumbar, y luego, por último, la posterior, que está un poquito ahí pronunciada, que es una cifosis sacrocoxígea. Luego, sabemos que todas las regiones son diferentes, todas tienen sus funciones, entonces, evidentemente, las vértebras tienen que ser distintas. Una de las principales características que diferencian unas vértebras de las otras, por lo menos en el caso de las cervicales, es que estas tienen una apófisis bifurcada, tienen agujeros transversos por los que pasa la arteria que irriga lo que es el cerebro y todo el encéfalo, y ya más específicamente al nivel de la C1, que es la primera vértebra cervical que se denomina atlas. Esta vértebra no tiene cuerpo, sino que es como, o sea, básicamente es un agujero. Entonces lo que hace importante esta vértebra es que tiene 2 articulaciones, una hacia arriba y una hacia abajo. La superior es el que conecta con el hueso occipital del cráneo, que se llama articulación atlanto-occipital. Se da cuando las carillas articulares del atlas entonces se unen con los cóndilos articulares del hueso occipital y es lo que hace que tengamos la cabeza pegada al cuerpo. Eso es hacia arriba, y hacia abajo, o sea, hacia el área inferior, el atlas conecta con lo que es el axis y forma la articulación atlazoidea, que es la cara interna del arco anterior del atlas. También se le puede llamar como fosita odontoidea, conecta con la apófisis odontoides de la C2, que la C2 es el axis, es la segunda vértebra cervical. Y sí, pues esta es la conexión, la articulación, perdón, medial. También tiene adicional 2 articulaciones simétricas laterales entre las masas inferiores del atlas y las masas superiores del axis. Luego pasamos a las vértebras torácicas, que la principal característica es que tienen carillas articulares para las costillas. En estas vértebras también la apófisis espinosa ya no es bifurcada, sino que es como hacia abajo y alargada, dándole la impresión de que parece como una jirafa. Y en comparación con las cervicales, el agujero vertebral ya va considerablemente achicándose. Eso es una característica muy importante porque a medida que vamos descendiendo en la columna vertebral, los agujeros van como achicándose proporcionalmente hasta que pues el agujero básicamente desaparezca o quede como en la nada. Luego pasamos a las vértebras lumbares, que tenemos un cuerpo vertebral ya considerablemente muy grande comparado con el cuerpo de las vértebras de las otras regiones, y el agujero vertebral ya es mucho más pequeño. Esto sucede porque las vértebras lumbares cargan con la mayoría del peso de todo el cuerpo, son las que más sufren, y pues la apófisis espinosa es un poquito más ancha y la apófisis transversa se acorta. Siguiente. Bueno, me corresponde entonces hablar a mí sobre el sacro y el coxis, que está pues en la parte inferior. Pues primero comenzaré hablando sobre el sacro, que es un hueso de forma irregular que resulta de la fusión del grupo de 5 vértebras del área comúnmente conocida como base de la columna, que es la columna sacra o la región sacra. Es considerada como una de las piedras angular del cuerpo humano. El sacro es muy importante puesto que genera el enlace entre la columna vertebral y los huesos ilíacos. Asimismo cumple su rol principal en la estabilidad de la cadera. Tiene una cara anterior que también es conocida como la pélvica, otra posterior que es la glútea, y está constituido por una base, 2 alas y un vértice. La cara pelviana del sacro es lisa y cóncava, mientras que la cara glútea
que es de forma, es también tiene una forma irregular y es como la cresta sacra media. Su base está conformada por la primera vértebra del sacra, que es la C1. Se dirige superiormente y articula con la última vértebra lumbar. La base del sacro presenta una ligera proyección en la línea media que se conoce como promontorio del sacro, el cual es clave para definir los diferentes diámetros de la pelvis. Es como o sea, forma como tipo triángulo invertido, entonces queda como así. Y pues eso es lo que mencioné anteriormente, que va a depender, va a depender de cada persona y de las razas y si es del sexo también. Los procesos transversos del sacro del sacro. La cara de cada ala es aplanada para facilitar la articulación con el lión ipsilateral conformado por la articulación sacroiliaca. El sacro se vuelve estrecho hasta llegar al vértice donde se articula con la base del coxis, que es la parte que podemos ver, la parte inferior. Ahora hablaré sobre el coxis, que es la parte más baja de la columna vertebral. Esta representa una cola vestigial. Se dice, o sea, estudios, que nuestros antepasados pues tenían cola, entonces pues como ya evolucionamos, ya no era necesario, entonces pues se mantuvo esa parte del cuerpo allí. Y pues representa, pues como ya bien dije, la cola, y consta de 3 o más huesos pequeños, entre 3 o 5, para ser más exacto. Realmente el coxis funcionado estaba sin movimiento entre las vértebras coxígeas. Ahora se sabe que todo el coxis no es un solo hueso sólido, sino que a menudo existe algo de movimiento limitado entre los huesos permitido por las articulaciones fibrosas y ligamentos. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver las partes, cada una de las partes. Podemos ver en la parte superior que están las apófisis, las 2 apófisis que podemos ver en la parte de aquí. También están las alas del sacro, que la podemos ver en la parte izquierda. El promontorio, que se encuentra en la parte media superior. Está las alas del sacro, que la podemos ver en la vista anterior. Aquí son en ambos lados, solamente que lo muestra aquí en la imagen en un solo lado. Están los 4 agujeros del sacro. En la vista anterior y en la vista posterior lo podemos observar. Podemos ver también el coxis. Aquí están podemos ver también la cresta del sacro en la parte de aquí, que es la parte que está como, que tiene relieve, se podría decir, en la parte medial del coxis. Siguiente diapositiva. Aquí lo podemos ver desde una vista más, o sea, desde la vista con la pelvis. Entonces podemos observar que cómo está el coxis, está en la parte medial, o sea, está en el centro de la pelvis. Podemos observar la base del sacro, el sacro en esta parte de aquí. Entonces, pues sí, siguiente diapositiva, que quiero explicar algo acerca de la otra. Ahora quiero hablar sobre la diferencia
entre la pelvis de la mujer y la pelvis del hombre. Las diferencias más importantes entre la pelvis de los dos géneros son basadas en la forma del estrecho superior de la pelvis, el ángulo de las ramas isquiopubianas y la proyección de las espinas ciáticas. Por lo general, la pelvis femenina tiene un estrecho superior más ancho, es más circular, como podemos ver en la imagen. Así como las ramas isquiopubianas son más anchas y las espinas ciáticas son más cortas. Las características hacen que el proceso del parto sea más viable, en comparación con la pelvis masculina, que en caso tal pudiese ocurrir, o sea, estoy hablando hipotéticamente, sería más propensas a impedir u obstaculizar el paso del feto durante el parto. Estoy hablando de la pelvis del hombre. En caso tal, hipotéticamente, el hombre pudiese parir. También puedo mencionar una diferencia que es en el ángulo de acá, de la parte inferior, que el hombre forma un ángulo de 90 grados o menos y las mujeres forman un ángulo de 100 o más, 100 grados o más. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es la caja torácica. Vamos a ver, la caja torácica empieza desde lo que es la vértebra T1, que articula con la C7 en su parte más superior. Empieza desde lo que es la vértebra T1, donde cada una de ellas va articulando con una costilla. En total son 12 costillas en cada lado, 24. Vamos a ver. Parte de la vértebra T1 hasta la vértebra T12, cada una con articulación de una costilla. Llevan el nombre por cada costilla. T1 articula con la costilla 1, T2 articula con la costilla 2. Hay una cosa importante que debemos saber, que la caja torácica como tal no conlleva lo que es la cintura escapular, que son la parte de la clavícula y la escápula. Sí articula en su parte, creo que articula con el esternón, en su parte más superior, pero como tal en la caja torácica no se ve. Entonces seguimos. Primero, aquí estamos viendo las partes fundamentales de la caja torácica: la escotadura clavicular, la parte de la clavícula que vendría siendo el manubrio. En la manubrio, su parte superior, el cuerpo en una parte media de la apófisis siloide, que es su parte más inferior. Vemos las costillas que van de la costilla 1 hasta la costilla 12. Las primeras 7 costillas, de la costilla 1 a la costilla 7, son las costillas verdaderas, que articulan con el esternón. Y de la costilla 8 a la 12 son las costillas falsas, siendo las dos últimas costillas las costillas flotantes y las anteriores costillas que articulan con otras. Vamos a ver qué más podemos abarcar en esta parte. Iba a decir otra cosa, pero ya pasa la siguiente diapositiva, por favor. Aquí, que era la parte vertebral de la costilla. Estas son las vértebras T, que mi compañera Isabel habló un poco. Vamos a ver qué partes son fundamentales para entender la caja torácica. Tenemos el cuerpo, foramen vertebral, pared superior, ángulo articular. Hay una cosa interesante, creo que el profe lo dijo en la clase del miércoles, yo se lo pregunté, creo que era así, que esta costilla, por ejemplo, la costilla L tiene un sitio articular para su costilla vecina inferior más amplio que las vértebras, estoy confundiendo, las vértebras L tienen un sitio articular con más superficie que las costillas T, porque las costillas T articulan, en las costillas T articulan, en las vértebras T, estoy confundiendo ahí con los nombres, en la vértebra T articulan las costillas y se guarda ese espacio articular para la costilla, pero sin embargo sí tienen su articulación con la vértebra en la parte inferior. Pasa la siguiente, para ver la anatomía de las costillas. Entonces primero vamos a ver lo que es la anatomía de la costilla. Primero, que en su parte posterior es superior a su parte anterior. O sea, que ella sube y baja, articula con la vértebra
y baja hasta la articulación con el esternón, dependiendo de qué costilla sea. Tenemos aquí con la cabeza las cajas articulares. Fíjense que las cajas articulares articulan con la fosa costal de la vértebra y también articula con lo que es las apófisis de la vértebra, de la apófisis transversa de la vértebra. El cuerpo de la costilla, el cuello de la costilla, que es la parte consiguiente a la cabeza y colocar a las cajas articulares. El cuerpo de la costilla, la fijación al cartílago esternal, que ahí es donde articulan con los demás. Y aquí esta forma un ángulo, y el mismo ángulo tiene un cierto grado de elevación, que es lo que dije, que en su parte posterior es superior a su parte inferior. Pasa a la siguiente, por favor. Ahora vamos con lo que es la cintura escapular. Entonces vamos a hablar primero de las generalidades de la cintura escapular. Las dos partes fundamentales de lo que es la cintura escapular es la escápula y lo que conocemos como la clavícula. Entonces, primero vamos a ver un poquito de los movimientos que permite la cintura escapular, que es la elevación y la depresión. Vamos a definirlo un poquito. La elevación sería un movimiento superior hacia la parte superior del cuerpo, la depresión un movimiento a la parte inferior del cuerpo. Y la retracción y la pronación, retracción y proacción. La retracción es hacia la parte posterior del cuerpo y proacción hacia la parte anterior del cuerpo. Pasa a la siguiente, por favor, para seguir explicando. Entonces aquí vamos a ver primero las clavículas. La clavícula en su parte más medial, que es la parte con la que articula con el esternón, ella tiene una pequeña curvatura, ¿cómo puede decirlo? En su parte medial es más anterior a su parte lateral, porque ella parte del esternón y baja hacia la parte lateral. En su parte lateral es anterior y en su parte lateral es posterior y en su parte medial es anterior. Entonces vamos a ver la siguiente característica. Tenemos lo que es el extremo esternal. No lo pasé todavía, quiero explicar una cosa acá. Gracias. Tengo que el extremo esternal, el extremo acromial, que haría la articulación para el acromión. Aquí es donde articula con el acromión. Entonces, si damos la vuelta, tenemos el extremo acromial, el tubérculo conoideo, que es por donde pasan ciertos conductos, tuberosidad costal, extremo esternal y carilla external. Podemos ver, gracias al extremo esternal, carilla external, dónde articula con la costilla, claro, dependiendo del lado de la clavícula SEO y donde articula con el acromión. Siguiente, ahora sí, por favor. Vamos a ver lo que ahora es la cintura, la escápula ahora. Esta parte es un poquito más compleja. Primero la escápula tenemos que decir que en sus generalidades parte como un hueso plano y después se ramifica. Tenemos primero el acromión, que es donde vimos que articulaba con la escápula, el apófisis coracoide. Aquí, donde está el ángulo lateral, está la clavidad glenoidea, que es donde articula con el miembro, fosa subescapular, borde lateral, ángulo inferior. Borde superior, ángulo inferior. Aquí tenemos otra vista de ella, donde se puede apreciar mejor lo que es el acromión, tubérculo supraglanoideo, la cavidad glanoidea, la espina, que es una apófisis, borde lateral, y el apófisis coracoide. Que es importante porque creo que por favor una pregunta que era ¿cuál era la apófisis inmediatamente superior a la cavidad glenoidea? Es el apófisis coracoide, que es un poquito inferior a lo que es el apófisis del acromión, un poquito inferior, por lo tanto es inmediatamente superior a la cavidad glenoidea. Y podemos ver la fosa subespinosa, borde superior, aquí de la apófisis coracoide, que es la que acabamos de hablar, acromión en el cuello, la espina, la fosa interespinosa, borde lateral. Pasa a la siguiente, por favor. Y aquí es donde se ve lo que es la articulación escapular. Cómo se une aquí la articulación del acromión, que es el extremo acromial, se unen con el apófisis del acromión,
la clavícula, la escápula, manubrio del esternón, que es donde finalmente va a articular con el esternón, y articulación esternoclavicular. No, aquí dice una cosa incorrecta. La articulación está aquí en el esternoclavicular. Este manubrio del esternón ya es parte del esternón. Pasa a la siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a entrar en lo que es miembro superior. Así a simple vista podemos dividir el miembro superior en tres partes principales. Tenemos el brazo, el antebrazo y la mano. Lo que conocemos vulgarmente como brazo lo forma el húmero. Lo que conocemos como antebrazo es formado de lateral a medial por el radio y el cúbito, estos dos huesos, y la mano es formada por una serie de huesos que se dividen en tres: carpos, metacarpos y las falanges de las manos. Siguiente. Ok, el brazo, formado por el húmero. Este es el hueso largo, es el más proximal de la extremidad superior. Tiene tres partes: la epífisis proximal, la epífisis distal y la diáfisis. La epífisis proximal es la que podemos ver arriba a la derecha, la figurita que es como redondita. Esa es la cabeza, también se llama cabeza humeral. Es la que articula con la escápula en la cavidad glenoidea. Eso es lo que cuando escuchan por ahí que a una persona como que se le salió el hombro o tuvo una luxación de hombro, es porque esa cabeza humeral se salió de la cavidad glenoidea que está en la escápula. De la cabeza humeral podemos resaltar que es lisa, es redondeada y tiene una tuberosidad mayor. Esta tuberosidad mayor es importante porque aquí este es el punto de inserción de tres músculos que tienen su origen en la escápula. Como podemos ver en la imagen de la diapositiva abajo a la izquierda, donde están los músculos, tiene el punto de inserción el músculo supraespinoso, el infraespinoso y el músculo redondo menor. Esta tuberosidad mayor también es el borde lateral del hombro, que podemos sentir cuando nos tocamos aquí. Pues bajando de la cabeza humeral tenemos lo que es el cuello quirúrgico, que su nombre proviene de que es un sitio donde hay como muchas fracturas. La gente se lo fractura frecuentemente y pues de ahí le pusieron el nombre cuello quirúrgico. Luego en la diáfisis tenemos lo que es la tuberosidad deltoidea, que es donde se inserta el músculo deltoides. Y bueno, algo que se me olvidó mencionar es que al lado de la tuberosidad mayor tenemos la tuberosidad menor, más hacia adentro, más hacia medial, que es donde se inserta el músculo escapular, y pues estos músculos forman lo que es el manguito rotador, que nos permite mover todo el hombro. Este es un área bastante lesionada. Los deportistas, ya sean tenistas, beisbolistas o personas que tengan como mucho sobreexigencia en el hombro, suelen desgarrarse o esguinzarse estos músculos del manguito rotador. Como seguía en la diáfisis, tenemos la tuberosidad deltoidea, que es donde se inserta el músculo deltoides, y ya luego en el extremo distal del húmero tenemos el cóndilo, que se divide en dos, se divide en tróclea, donde se articula con el cúbito, hueso del antebrazo, y tenemos el capítulo, que es donde se articula con el radio, hueso también del antebrazo. También tenemos los epicóndilos mediales y laterales, que son las puntitas que uno se toca cuando se toca el codo, que eso es lo que se siente, y por el epicóndilo medial pasa lo que se llama el nervio cubital, que sé que todos lo conocen, es cuando uno se golpea en el hombro y siente como un hormigueo en el brazo, que es que, ay, me golpeé en el huesito. En realidad no es un huesito, es que es el nervio cubital. Y tenemos la fosa o la craneana, que es donde se inserta la punta del codo cuando tenemos el brazo en extensión, que es en posición anatómica. Siguiente, por favor. Ok, venimos a hablar ahora del antebrazo. El antebrazo es formado por el cúbito y el radio, el cúbito medial, el radio lateral. Estos son los dos huesos paralelos que sostienen el brazo. Empezamos a hablar del cúbito. Empezamos con la escotadura troclear, que es la que se inserta en la tróclea del húmero que mencioné anteriormente. Tenemos el olecranon, creo que se dice, que es la punta del codo, es toda la punta que se siente cuando tenemos el brazo sin flexión, es esto. Está superior a la escotadura troclear. Inferior a la escotadura tenemos la apófisis coronoides, que es la que se inserta en la fosa coronoidea del húmero cuando tenemos el codo también, el brazo en flexión. Más lateral hacia donde está la cabeza del radio tenemos la escotadura radial, que es donde se pega, básicamente se pega la cabeza del radio ahí, a esa parte del cúbito, y entonces se forma lo que es la articulación
la articulación cubitorradial proximal. Entonces, bajando tenemos lo que es la membrana intermedia del antebrazo, que une lo que es el borde lateral del cúbito con el borde proximal del radio, con el borde medial del radio, perdón. Luego, bajando más ya en el extremo distal de ambos huesos, tenemos la escotadura cubital del radio. Como podemos ver, el extremo distal del radio es considerablemente mayor al extremo distal del cúbito. Esto significa que luego el antebrazo sigue la muñeca, sigue la mano. Entonces la mano se va a articular al antebrazo a través del radio, porque como vemos en la imagen, la superficie articular del radio, o sea, el radio abarca completamente casi todo lo que es el extremo distal del cúbito. También a través de la apófisis estiloides del radio le da lo que es una cierta estabilidad a la muñeca. Y bueno, como ya mencioné, a través de la superficie articular se va a unir a la mano a través de un carpo que mencionaré más adelante. Siguiente. Ok, venimos ahora a la mano. En la mano tenemos un total de 27 huesos segmentados en carpos. Tenemos 8 carpos divididos en 2 filas, una fila proximal y una fila distal. Tenemos 5 metacarpos y tenemos 14 falanges en todos los dedos. En los carpos tenemos una fila, como dije, proximal y una distal. En la proximal tenemos el escafoide, el semilunal, el piramidal y el pisiformes. El hueso que se articula con el radio es el escafoides, que como vemos está ahí en la imagen y está ahí que se ve también la puntita, se ve la apófisis estiloides del radio. Luego, en la fila distal, que es la que articula con los metacarpos, tenemos el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Estas, como dije, articulan con los metacarpos y los metacarpos se les denomina, su denominación correcta es con los números romanos del 1 al 5 de lateral a medial. Es decir, que el pulgar tendría el metacarpo número 1 y así sucesivamente hasta el meñique, que tendría el metacarpo número 2. Y ya por último las falanges, que son las que forman los dedos de los huesos. Tenemos 14 falanges en total. En el pulgar encontramos 2 falanges, una proximal y una distal. Y en los otros 4 huesos, en los otros 4 dedos tenemos 3 falanges, una proximal, una medial y una distal. La proximal, la que articula con los metacarpos, bueno, la medial que articula con la proximal y la distal que articula solamente con la medial. Siguiente. Ahora me corresponde hablar sobre la cintura pélvica. Pues bien, la cintura pélvica es una estructura compleja con aspecto de cuenca, la cual forma un marco esquelético de la región de la pelvis, donde se encuentran diversos órganos pélvicos. La pelvis se divide en 2 regiones anatómicas diferentes entre sí. Estas son la cintura pélvica y la columna vertebral. A nivel de la pelvis, estoy hablando de la columna vertebral. La cintura pélvica también es conocida como hueso coxal y está conformada por la fusión de 3 huesos, el ilión, el isquión y el pubis. La columna vertebral a nivel de la pubis, por su parte, corresponde a la porción posterior de la misma. Se encuentra por debajo de la columna lumbar y está constituida por el sacro y el coxis. Los 2 huesos pélvicos están conectados anteriormente por la sífisis del pubis, mientras que posteriormente se articulan con la columna vertebral a nivel de la pelvis para conformar entonces las articulaciones sacroiliacas. La pelvis juega un papel muy importante en varias funciones del cuerpo. Para comenzar, se encarga de soportar todo el peso de la parte superior del cuerpo, proporcionando estabilidad y transmitiendo dicho peso a las extremidades inferiores. Esto permite que se desempeñen diversas acciones, como por ejemplo sentarse, ponerse de pies, caminar. Asimismo, la pelvis alberga músculos que protegen pues, las vísceras abdominales y pélvicas, sirviendo como punto de origen e inserción de los músculos y órganos reproductores. Por último, pero no menos importante, los huesos de la pelvis tienen capacidad de proporcionar un entorno cómodo para el feto durante el embarazo, pues estoy hablando en el caso de las mujeres, la integridad y propiedad biomecánica y características anatómicas pélvicas
femeninas son claves para llevar a cabo un parto exitoso. Siguiente diapositiva. Ahora les hablaré sobre el hueso coxal. El hueso coxal es un hueso pareado de forma irregular que al articularse con su contraparte se denomina cintura pélvica. Esta consta de 3 huesos, como lo mencioné anteriormente, que es el ilión, el isquión y el pubis. Estos 3 huesos también son llamados huesos de la pelvis, huesos coxales o huesos inmominados. El hueso coxal tiene 2 caras, una que es lateral y la otra que es medial, y está delimitado por 4 bordes. Está el posterior, el anterior, está también el superior y está también el inferior. La cara lateral contiene el reparo anatómico más prominente de este hueso, que es el acetábulo. El acetábulo es una cara articular en forma de cavidad mediante el cual el hueso coxal se articula con el fémur y conforma pues la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera. Tiene un borde en forma de C y que es, o sea, es el borde de acetábulo, también se le conoce, que se ve acentuado por el labrum acetabular cartilaginoso y está completado en su porción inferior por el ligamento transverso del acetábulo. Otro reparo anatómico óseo de importancia en el hueso coxal es el foramen obturador, que es el hueco que se ve ahí súper grande, el más grande que se ve en la imagen, y es un orificio de gran tamaño, como bien lo mencioné, el cual está delimitado por el isquión y el pubis. Este actúa como punto de comunicación entre la región de la pelvis y el muslo, por donde pasan estructuras vasculares y nerviosas. Siguiente diapositiva. Ahora les hablaré sobre el ilión, que el ilión es también conocido como el hueso ilíaco. Tiene forma de hoja y se ubica en la porción superior de la articulación coxofemoral. Este hueso está constituido pues por 2 partes principales, que es el cuerpo y el ala del ilión. El ilión es la porción más pequeña, localizada hacia la parte inferior, que constituye a la formación del acetábulo. O sea, que va desde la parte de arriba hasta donde se ve, o sea, lo verde vendría siendo la parte del ilión. O sea, vendría siendo desde allá, de la parte superior, hasta la parte donde acaba pues la parte verde. También es conocida como ala, que es una porción grande y plana que consta de 4 bordes y 3 caras. Siguiente diapositiva. Ahora les hablaré sobre los bordes. Los bordes del ilión, que presenta 4 bordes, que es la parte superior, que es la cresta ilíaca, también se le conoce, la anterior, la posterior y la medial. El borde superior del ilión recibe el nombre de cresta ilíaca. Esta hace referencia a la superficie rugosa de forma semilunar que comienza desde la espina ilíaca posterior superior, la cual se arquea hacia adelante para terminar en la espina ilíaca anterior superior. También está el borde anterior del ilión, que se extiende desde la espina ilíaca anterior superior hasta el acetábulo. Esta presenta la porción de bordes entre las espinas, que tiene una forma cóncava anteriormente. Por último está la posterior del ilión, que comienza desde la espina ilíaca posterior superior y se extiende hasta el borde posterior del isquión. Este se caracteriza por presentar una espina ilíaca posterior inferior y por su recorrido irregular. Siguiente diapositiva. Ahora hablaré sobre el isquión,
El isquión es un hueso que se encuentra en la parte posterior e inferior de la articulación coxofemoral. Como podemos ver en la imagen, tiene forma de L, que es continuo superiormente con el ilión y anteriormente con el hueso del pubis. Está constituido por dos porciones, que es el cuerpo y la rama. El cuerpo del isquión es áspero y ancho, con 3 caras óseas donde se incluye en la cara medial, que es la pelviana, lateral, que es la femoral, y la cara posterior. La rama del isquión es una porción cilíndrica que se extiende anteromedialmente desde el aspecto inferior del cuerpo hasta encontrarse con la rama inferior del pubis. En conjunto, estas ramas óseas conforman pues el borde inferior del foramen obturador. Siguiente diapositiva. Ahora les hablaré sobre los miembros inferiores. Los miembros inferiores está constituido pues por 2 extremidades que se encuentran unidas al tronco a través de la pelvis mediante la articulación de la cadera. Tienen función de sustentar el peso del cuerpo en la posición bípeda y hacer posible pues el desplazamiento mediante la contracción de su potente musculatura. Cada miembro inferior se compone de varias partes principales. Está la pelvis, o también conocida como la cintura pelviana, el músculo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. La pelvis es un anillo óseo que está formado por el hueso sacro en la región posterior y los huesos coxales derecho e izquierdo. Ambos se unen por delante de la sífisis del pubis, que cierra el anillo. Está el muslo, que es que su esqueleto es un solo hueso, que también se le conoce como, o sea, que el hueso que forma el muslo es el fémur. Está la rodilla, que es una zona de unión entre el muslo y la pierna. También está la pierna, que está formada por la tibia y la fíbula. También está el tobillo, que es la región donde se une la pierna con el pie. Está el pie, que a su vez está formado por 3 segmentos, que es el tarso, el metatarso y la falange. Siguiente diapositiva. Ahora pues hablaremos sobre enfermedades pues que afectan el sistema. Siguiente diapositiva. Les hablaré sobre la espina bífida, que es un defecto congénito que ocurre cuando la columna vertebral y la columna espinal no se forman adecuadamente. Este es un tipo de anomalía congénita del tubo neural, que bien el tubo neural viene siendo pues la estructura de un embrión en desarrollo que finalmente se convierte en el cerebro del bebé, la médula espinal y los tejidos que lo rodean. Normalmente pues el tubo neural se forma en el principio del embarazo y se cierra a los 28 días después de la concepción. En los bebés con espina bífida tienen una porción de tubo neural que no cierra ni se desarrolla apropiadamente, lo que provoca pues problemas en la médula espinal y en los huesos de la columna vertebral. La espina bífida puede variar desde leve hasta grave, de acuerdo con el tipo de defecto, el tamaño, la ubicación y las complicaciones. Cuando es necesario, el tratamiento temprano de la espina bífida implica cirugía, aunque no siempre resuelve completamente el problema. Existen diferentes tipos de espina bífida, que es la espina bífida oculta, el mielomeningocele o el que es más poco común o el más raro, que es el meningocele. Siguiente diapositiva. Como bien ya lo mencioné anteriormente, aquí podemos ver una imagen de la espina bífida oculta, el meningocele y el mielomeningocele.
Siguiente diapositiva. Ahora hablaré sobre pues cada uno de ellos. Regresa por favor, que no terminé. La oculta significa que está escondida, como bien podemos ver en la imagen, que es el tipo más leve o más común. La espina bífida oculta produce una pequeña separación o espacio entre uno o más de los huesos de la columna vertebral, que pues vienen siendo las vértebras. Muchas personas que tienen espina bífida oculta ni siquiera lo saben, a menos que la afección se descubra durante una prueba por imágenes que se realiza por motivos no relacionados. También está la mielomeningocele, perdón, que también es conocido como la espina bífida abierta, que este tipo es más grave. El canal medular está abierto a lo largo de varias vértebras en la parte baja o media de la espalda. Las membranas y los nervios raquídeos empujan a través de esta apertura en el nacimiento y forman un saco en la espalda del bebé, que normalmente los tejidos y nervios quedan expuestos. Esto hace que el bebé sea propenso a sufrir infecciones potencialmente mortales, y también es posible que cause parálisis y disfunción en la vejiga y en el intestino. También está el meningocele, que este es un tipo de espina bífida poco frecuente y se caracteriza por la presencia de un saco en el líquido cefalorraquídeo que sobresale por una abertura de la columna vertebral. Este tipo de espina bífida pueden presentar algunos problemas funcionales menores, incluidos aquellos que afectan la vejiga y los intestinos. Siguiente diapositiva. Ok, ahora les voy a hablar sobre otra patología que viene siendo la enfermedad de Payet. Esta fue descrita en Inglaterra en 1877 por James Payet. También se le conoce con el nombre de osteitis deformante. Es una enfermedad en el esqueleto que consta de dos fases. La primera es la osteolítica destructiva, que aumenta la resolución ósea producida por los osteoclastos. Y la segunda fase es la osteoblástica esclerótica, que consiste en la formación de hueso nuevo, pero este hueso nuevo que se forma es menos vascularizado que el anterior y está ubicado en sitios donde no tiene que estar. Entonces esto da pie a que un tejido óseo anómalo, o sea, a que crezca un tejido óseo anómalo que está muy propenso a deformidades y fracturas. En cambio, al tratamiento, los avances, si bien es cierto, se han dado muchos avances en esta enfermedad, pero ninguno ha sido como tan importante como para descubrir un tratamiento curativo, sino que se enfocan más en lo que es aliviar los síntomas del paciente. Entonces el tratamiento es como muy individualizado dependiendo del caso de cada paciente. Algunos, los que son elegidos para lo que es trasplante de cadera, de cintura, de rodilla, pues literal solo tienen como que hacerle el trasplante y ya la calidad de vida de estos pacientes se les mejora considerablemente, pero hay otros que tienen síntomas de dolor muchísimo más fuertes y no son elegibles para estos trasplantes, entonces tienen que recetarles lo que son antiinflamatorios, paracetamol o incluso los mismos fármacos que les recetan a las personas con artritis. Siguiente. Vamos con la última patología. Esta es una patología ya física mecánica más que todo, que es la triada terrible de codo. La triada terrible de codo es más una serie de patologías. Empieza, o sea, y siempre se dan accidentes con los miembros superiores. Es la combinación de una luxación de codo. Primero, ¿qué es una luxación? Es cuando un hueso, por una razón física, hace una fuerza, que hay siempre una fuerza de medida, se sale de su sitio de articulación. En el caso del codo, bueno, hay varias maneras de que el codo se luche. En el caso del codo, cae siempre hacia la parte inferior. Cuando está en extensión, cae siempre se da por una fuerza mal medida que va desde la parte, o sea, si la tenemos así, por ejemplo, ¿cómo explicarlo? Si la tenemos así, se da por una fuerza de medida en la parte
que va hacia la parte inferior del codo, si está en extensión. Entonces, primero es eso, primero es la luxación de codo, que es que la articulación, o sea, el hueso salga de su sitio de articulación. Primero, la fractura de la cabeza del radio, o sea, la fractura de aquí de la cabeza del radio, y la fractura de la apófisis coronoide, que la fractura de la apófisis coronoide, fractura de la cúpula, que son las fracturas de la cúpula radial. A ver, esto es por motivo físico. Esto lo ven mucho, por ejemplo, en futbolistas se ve mucho cuando tienen una mala caída, que caen con el brazo en extensión. Casi siempre se puede dar la luxación de codo o esa, que es la triada terrible. A veces pasa que simplemente es la luxación y no hay fractura del coronoide ni fractura de la cúpula radial. Pero este es el peor de los casos. Digo, siempre se da cuando se tiene una de esas caídas, que ahí siempre se da la luxación de codo o esta. Entonces, esto se dice triada terrible de codo porque el post-tratamiento de la lesión, ya cuando se arregla quirúrgicamente, es muy difícil que vuelva a su estado inicial, es muy difícil que la articulación vuelva a tener el movimiento y la motoridad como que tenía en la anterior. Y casi siempre los resultados, aquí lo dice, casi siempre los resultados, las personas que padecen lo que es la triada terrible, sienten lo que es inestabilidad aguda o crónica, rigidez, dolor y autosis postraumática. Pasa a la siguiente. La siguiente es el tratamiento. Casi siempre se trata de manera quirúrgica. ¿Qué es lo que tratamos de hacer de esta? En el tratamiento de la tirada terrible de codo, lo que tenemos que tratar de hacer es mantener una articulación estable, donde se sustituye, a veces depende de qué tan fracturada esté la cúpula radial, se sustituye o se repara y se repara lo que es el ligamento lateral externo para, por último, sintetizar la fractura de la apófisis coronoide. La parte más, a lo que a mí entender, la parte más complicada de esto es la fractura de la cúpula radial, porque bien se puede elegir lo que es sustituirla por completo o sintetizar la fractura de la cúpula. Ya pasa a la siguiente, por favor. En la última. Y ya está la última. Entonces, le agradezco por escucharnos y ya acabamos con esta charla. Creo que ahora viene la parte de las preguntas. Correcto. Bueno, vamos a los criterios de evaluación como están establecidos, caballeros, damas, y vamos a ver los compañeros que entrenamiento tienen a sus compañeros y luego ustedes a sus compañeros para ver la atención que ellos les prestaron. Déjenme ver algo aquí en la lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que no están. Bueno, no sé si me levantan las manos para ir teniendo el orden, por favor. No dejen de presentar, dejen la presentación a Ariani. ¿Alguna pregunta? Para Isabel, Christopher o Anthony. Todo está claro, qué bueno. Rosielis, adelante, Rosielis. Sí, profe, buenas noches. Yo quería preguntar si me podrían repetir con qué carpo articula el radio. El radio articula con el escafoides, que es de la fila proximal del carpo, sí, la fila proximal. Fila proximal lateral, en su posición. Lateral. Él está en dirección a la apófisis escafoide. Sí, pero en dirección al pulgar, me refiero en posición supina. Sí, entonces sería, digámoslo así, que será el primer carpo, considerando la numeración de los dedos, que es de 1 a 5, pero en el caso de la mano derecha queda el 1 hacia afuera, y en el caso de la mano izquierda queda el 1 contando secuencialmente. La mano izquierda quedaría de 1 a 5, pero hacia la parte de adentro. Sí, sería eso. Muy bien, Isabel. ¿Alguien más? Muy bien. Igual ahí una cosa importante, nada más una observación para los grupos que siguen. No es que esté mal, pero te recuerden que estamos empezando y estamos haciendo observaciones así en general. Si ustedes le piden el favor a alguien que les presente,
por lo menos, si no es del grupo, que también pueda señalar lo que ustedes están diciendo, porque así lo seguimos mejor. O sea, yo les estoy siguiendo todo lo que me están diciendo, pero yo no sé si sus compañeros lo están siguiendo así como lo estoy siguiendo yo. Entonces, a veces si señalamos allá, lo que están diciendo muy bien se comprende mucho mejor aún. Sí, con un comentario solamente. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta para ellos? ¿Hay más preguntas? Realmente, sí, Ariane. Usted que presentabas, adelante. Escucho bien, profe. Sí, la escuchamos. Ariane. Ok. Quería que me repitieran la función principal del pelvis. ¿De él? Bueno, No escuché exactamente qué dijo. Que si me podían repetir la principal función de la pelvis. Es que estaba anotando rapidito. Sí, me escuché la palabra pelvis, adelante. Bueno, la función principal vendría siendo la de soporte del cuerpo, de la parte superior. Pero también pues ayuda a caminar y pues a mantener las vísceras de la parte pélvica protegidas. Y Claro. pues en las mujeres ayuda a facilitar el parto. Muy bien. En esencia tiene muchas funciones, Anthony. Pero también resaltando eso que usted menciona, la pelvis tiene que ver totalmente con la consideración del esqueleto axial y el esqueleto pendicular por su posición, porque articula tanto con las extremidades inferiores, que son los fémures, y con la parte axial que corresponde a la parte sacra. O sea que la función que tiene es bastante relevante por considerar lo que es la parte compacta que tiene y el soporte del cuerpo en todas las direcciones. Así que sí, es un papel muy importante lo que es la pelvis. Muy bien, Ariani y... Ya, segundo pregunto. Adelante, ¿quién más? Vamos avanzando, jóvenes. Allí yo solamente les voy a hacer algunos comentarios, no tanto preguntas. ¿Alguien más? Por lo menos, recuerden que por lo menos tienen que ser 3 preguntas siempre, mínimo. Y ustedes son 44 estudiantes. Cristín. O Cristín, no sé cómo es. Cristín. Sí, Cristín. Yo quería saber cuáles son las partes del esternón. El esternón, ¿me escuchan ahí? ¿Profe, me escuchan? Sí, lo escuchamos. El esternón, vamos a dividirlo por partes, que está de la parte superior a la inferior y una parte media. La parte superior es el manubrio, que se vendría siendo la cabeza del esternón. Ahí se encuentra lo que es la articulación con la clavícula, la parte medial, que es el cuerpo, y baja a lo último, que es la parte inferior, que es la apófisis sifoidea, creo. Sifoide, correcto. Son esas 3 partes. Ahí, ya que Cristín hace esa pregunta como comentario, ¿qué es lo que había notado de lo que ustedes presentaron? Ustedes presentaron está muy bien. Incluso ustedes me pueden corroborar que lo que están diciendo es encontrado incluso en libros, pero tenemos que tener en cuenta que por lo menos ahí están mencionando 3 partes del esternón, pero no son 3 huesos, o sea, son 3 regiones. ¿Sí? O sea, que hace un solo hueso que se llama esternón con 3 partes. Porque yo le decía al grupo el lunes a sus compañeros, si yo cuento eso por separado, ya no me voy a tener 206 huesos, ya tendré 208. ¿Sí? Entonces es una sola estructura con 3 regiones. Lo mismo pasa con la pelvis. Ahí cuando la señalaron, ¿la puede poner, Ariane? La pelvis. Anthony empezó a describirla y está bien, porque yo lo he visto hasta en libros así, en internet sale así. Ahí ve, esa que decía 3 huesos. Esa. Realmente son 3 regiones. Entonces le hablan de los huesos ilíacos, sí, pero son 3, mejor es preferible argumentarlo como 3 regiones del hueso ilíaco, porque es un solo hueso que es el coxal o hueso ilíaco que tiene 3 regiones. Si yo digo el ilion, el isquion y el pubis como hueso, entonces ya el conteo me va a dar 210, porque entonces ya serán 2 más, aparte de los 2 del esternón se los contaría. Entonces se cuenta el coxal como uno solo, que es un par, son 2, y eso hace el conteo de los 206. Entonces, lo que ustedes mencionan ahí, arriba sería más preferible decir
3 regiones del hueso ilíaco o 3 regiones del hueso coxal, que es el hilo, en el isquio, en el pubis, con sus diferentes accidentes anatómicos que ustedes mencionaron. Eso solamente eran como comentarios que tenía, para tener en cuenta los 206 huesos que hablábamos, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si no yo voy a continuar acá. Si hay, pueden levantar la mano con toda confianza. Ahí, yo quería, que realmente esto es lo que yo quiero. Cuando algunos temas ustedes lo presentan antes que yo, era para yo entonces basarme de lo que ustedes han presentado y ampliar lo que no dijeron quizá, o me permite a mí poder ampliarlo. Muchas cosas de lo que ustedes dijeron, yo no se las he dicho a ustedes, y hay otras cosas más que se las dije al grupo del lunes, que no se las he dicho a ustedes, que se las dirá mañana, que es más que todo ampliar lo que ustedes han dicho en varios aspectos. Entonces, por ejemplo, eso que le acabo de mencionar, con respecto a la estructura anatómica del húmero, del fémur, del radio, del cúbito, las articulaciones, nombres de regiones anatómicas específicas, accidentes anatómicos del hueso, eso lo vamos a ver mañana. Por ejemplo, si yo hablo de ubicación específica de lo que es la... Esto me lo puede responder alguien ya del grupo A. Sí. Permiso. Gracias. Del grupo A. Que, por ejemplo, yo pregunto, ubicación anatómica de la fosa intercondilia. Primero, ¿dónde está la fosa intercondilia? ¿Dónde se encuentra anatómicamente? ¿Alguien me lo puede responder? De la A. Porque el B no le he dado esto, pero entonces eso es lo que busco. Ya ellos hablaron del fémur, ya hablaron de la tibia, pero entonces yo voy a ver regiones específicas de los huesos. ¿Alguien de la, por favor, me responde eso? Posición anatómica de la fosa intercondilia. ¿Y a qué hueso pertenece? Profe, en el mismo húmero, la posición anatómica sería inferior medial o distal medial. ¿Qué hueso me mencionó, Nicole? No, el fémur, perdón, no el húmero. Es correcto. Entonces, ¿sería la posición, Nicole? Sería inferior medial a posterior. Exacto, ahí está. Sería posterior lo principal. Sería medial porque está en el medio de los dos cóndilos y sería distal. Sí, sería todo eso con respecto a esa estructura que estoy hablando. Entonces, eso, bueno, eso me corresponde todavía con el B. Y eso es lo que le decía, que yo quería que fuera de esa manera para ampliar lo que falta. Aquí hice algunas anotaciones, como por ejemplo, bueno, ya que tienen esa imagen ahí, hay una palabra muy importante que mencionó. Esto fue Anthony, ¿verdad? Cuando lo estaba hablando. Que usted mencionó el término innominados. Se les llama así precisamente porque son 3 regiones de un hueso, que es lo que estaba diciendo. ¿Se acuerda que usted lo mencionó? Entonces son innominados porque son 3 partes que forman parte del hueso coxal. Y entonces le llaman huesos innominados, cuando usted lo mencionó. Ahí lo anoté. Entonces esa es la razón. Por eso que se cuenta como un solo hueso. De ahí, por ejemplo, también tenían que... bueno, esto le corresponde al grupo número 1, pero también tienen que tenerlo en cuenta ustedes porque para efecto del parcial o para efecto de los informes tienen que tenerlo en cuenta, que es... Búsquenme una extremidad, por favor, Ariane. Una extremidad inferior. Que creo que estaba más adelante. Sí, más adelante de eso. Sigue. Ahí, por ejemplo, ahí, cuando hablamos... Sí, del miembro inferior. Ya ustedes dieron el pantallazo general de cómo está conformado el miembro inferior, entonces yo tengo que dedicarme ahora a ver accidentes anatómicos de esos huesos. Entre lo que es la posición de los tarsos con respecto a los metatarsos, con respecto a lo que es la parte del tibia peroné, la posición de los maleolos, la posición del mismo hueso lateral peroné o hueso medial tibia, las regiones, eso, y me acabo de acordar, hay unas cosas que no les dije al grupo A, no les mostré la rótula. Ahorita que estoy viendo y no les mostré la rótula usted puede identificar si es izquierda o derecha también, pero son muy parecidas, que es el único hueso sesamoideo del cuerpo. Entonces esos son los detalles que yo les daré con respecto a eso. Y lo que iba a llegar, ¿no? Que era que por lo menos cuando hablamos de las articulaciones diartrósicas, que son las que tienen amplio movimiento, ahí tienen que identificar por lo menos cuáles son las partes que componen lo que es una diartrosis. Pero eso es para el efecto del informe. Las diartrosis están formadas por 6 partes. Vendrá siendo una cápsula, una cavidad, un cartílago articular. Está formado también por una membrana, un líquido sinovial y lo que son los discos y meniscos. Entonces son las partes que componen lo que es ahí donde está la rótula. Por ejemplo, para decir esa que está ahí, que es una articulación en bisagra, las partes que componen lo que es una diartrosis.
Entonces, esas 6 partes es importante que lo tengan en cuenta para lo que es descripción en el informe. Y básicamente es eso, porque la descripción la hicieron bastante bien. Ya ustedes saben que tienen que presentar el documento en Word, así como se lo subí allá en Classroom, para yo poder evaluarles lo más pronto posible, entregarles esa nota. Ya ustedes tienen su porcentaje de esa evaluación, que es 3%, 4%, no recuerdo, pero por ahí está. Y ya entonces ustedes comparten esa presentación en PDF en Schoology y la cuelgan allá para que sea descargable para los compañeros, y ya cumplieron con ese porcentaje para ustedes. Muy bien. ¿Ustedes tienen alguna pregunta para sus compañeros? Isabel, tienen que hacer alguna pregunta, 3 mínimos a su compañero, y ellos tienen que estar dispuestos a responder. Y eso me permite a mí medir cuánta atención le prestaron a ustedes. Con confianza. Isabel, Christopher, Anthony, mucho de lo que ellos mencionado hoy, antes de seguir, yo lo voy a hablar con ellos mañana con ustedes, porque ya con el grupo A lo hice. Entonces me faltaría entonces el grupo B. Sí. Bueno, profe, yo puedo hacer una pregunta. Adelante. ¿Dónde se inserta la cavidad sigmoidea mayor? Sigmoidea. A ver si la estaban escuchando. ¿Alguien podría responder a los compañeros? ¿En la tróquea del húmero, profe? ¿Isabel? Bueno, Isabel, no sé. Sí, en la tróquea. Una cosa importante, Isabel, ahí, el término más correcto es articula. En vez de inserta, articula. Sí, porque inserta se utiliza para los músculos. Ok. Sí, es articula. Sí, exactamente, en la tróclea. Ahí hablaremos de la tróclea, su posición, las partes que están laterales, que son los cóndilos, los epicóndilos. Bueno, todo eso lo que veremos mañana. Ya el grupo A lo vio. Y aprovecho esa pregunta que usted hizo, Isabel, porque cuando mencionaron de la patología, Christopher, la última que mencionó de la triada terrible de codo, ¿lo recuerdan? Ahí él mencionó casualmente la fractura del coronoides. Ahí lo menciona, ¿eh? Entonces el coronoide es una de las apófisis que forman parte de la región distal del cúbito. Porque tiene 2 apófisis que son, perdón, dije distal, proximales. 2 apófisis que son proximales. Una que es la olecraniana, una cavidad sigmoide, que es la que usted mencionó, y lo que es la coronoide, que en este caso, con relación a su posición, será distal. Con relación a a todas las latitudes serán proximales. Y ahí menciona más o menos cómo se ve esa fractura, porque tenemos que tener en cuenta que esa articulación húmero radio cúbito es una articulación en bisagra, o sea que tiene un límite, tiene un tope, que es cuando mencionaba Christopher del brazo extendido. Ya, si eso se va por allá del arriba, por allá del tope, entonces va a ocasionar esa fractura que considera eso que menciona ahí muy importante, que es la triada terrible de codo. ¿Sí? Solamente era comentario también. Muy bien, ¿alguna otra pregunta para su compañero? 2 más. Respondió Daryl, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Profe, yo voy a hacer una de esta misma para ver si se acuerdan. ¿Cuál era la parte del tratamiento que yo lo dije? ¿Cuál era cómo se trataba la triada terrible? Ajá. Sí, aquí lo mencionó, que solamente lo escribí por aquí. Profe, no era cirugía y... Ponga la diapositiva, Ariane. Sí, está Justin. Adelante. Bueno, lo que yo recuerdo que era cirugía y que se mantenía estable la articulación o el lugar donde había sido, fuera la luxación o la triada terrible de codo. Muy bien. ¿Algo más, Christopher? ¿Te respondió? Está bien. No, sí está bien, nada más faltaba, o sea, que si pasa lo de la cúpula radial hay que sustituirla o ¿cómo se dice? Sintetizarla. Igual la del coronoide. Pero exacto. Está bien lo que digo. Muy bien, es correcto. ¿Y Anthony, alguna pregunta para sus compañeros? Sí, Ariane, pon la de la pelvis, por favor. Pero sin nombre. Los innominados. Hay una línea que se llama, en ese hueso hay una línea que se llama así mismo, línea innominada. Déjala allí.
No sé si la han visto. Bueno, yo voy a hacer una pregunta de localización y quisiera saber si pudieran decir dónde está ubicada, que es la sínfisis del pubis. Una aplicación de terminología para la sínfisis del pubis. ¿Cómo sería? ¿Quién le responde a Serrano, Christopher, Anthony? Es que los dos son Serrano. Serracín, perdón. Serracín, Serrano. Moisés, dígame, Moisés. Medial. Sí, y lo vemos como posición con respecto a un plano, es caudal sola, sí. Si lo vemos en cuanto a su posición, es inferior, sí. ¿Y cuál otra dije? Ok, le falta una sola palabrita ahí. ¿Cuál sería? Es inferior, sí. Es medial también, en conjunto, ¿no? Es caudal también con respecto al plano. Y además, con respecto a las otras regiones de hueso, correcto, es una región infero-anterior medial. Ahí crean los tres términos, inferior medial, y el otro que usted mencionó fue caudal. Infero-anterior medial, caudal. 4 palabritas ahí que la describen. Muy bien, esa parte ya la evalué en los criterios. Yo lo voy a dejar ahí, yo tengo otra clase ahorita. Entonces, yo necesito hablar con el B. Con el B ahorita antes de retirarnos. Recuerden que hoy solamente era para escuchar a los compañeros. Ya posteriormente vamos a ir viendo cómo establecemos el tiempo, porque yo necesito, cuando atiendo un grupo presencial y otro no, necesito un periodo de tiempo para que todos estemos juntos para las presentaciones y eso. Distribuir el tiempo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces yo necesito ahorita que se quede la mayor parte del B, si es posible, para hablar 3 minutitos nada más, y ya entonces dejamos la clase por hoy. Gracias por la asistencia. Solamente antes de que se vayan, déjenme ver aquí los que están ausentes. 5 o 6 personas que están ausentes. ¿No? Profe. Sí, me pueden hablar mientras estoy escribiendo los nombres de los que están ausentes, nada más. Adelante. Profe, ¿le aparece Jania como ausente? Es que entré un poco tarde. No, es que el que no está conectado es el que me sale acá. Aquí solamente me están saliendo los que no están conectados. Okay. Si me está hablando es porque está reconectado, así que solamente estoy quitando los que no están. Aunque yo vi que Rosmeli sí estaba, ya no está. Sí, profe, sí. Ahora sí volvió. Por error. Sí. No, está bien, ya son 6 personas. Bueno, sería eso, jóvenes, por hoy. Mañana entonces yo atiendo el B. El día, antes que se vayan, el día lunes, sería el parcial, ¿verdad? Con el grupo A. Y el día miércoles, jueves, que con el grupo B. Así sería, ¿verdad? Yo les había dicho que les iba a subir un documento ahí en Schoology para que ustedes tuvieran de referencia en la descripción del informe. No se lo he subido. Estaba esperando hoy para ahora sí hacerlo. Y ustedes puedan entonces tener eso de referencia para estudio en el examen. Igual van a tener como 10 días para entregar ese informe. Pero si lo desarrollan en estos días, desde jueves, martes, jueves, todo lo que resta hasta antes del día lunes, les sirve bastante para lo que es la descripción del examen. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo, el grupo A, si va a hacer el examen el lunes o no lo va a hacer. Y lo van a hacer todos juntos, pero eso sí, eso implica quedarse hasta tarde, cuando es presencial. Si no, entonces lo hacen el grupo A el lunes y el grupo B el miércoles como corresponde. De todas maneras, hay varias cosas que el grupo B no va a ver, y eso es lo que quiero hablar con ellos, porque ellos no fueron al laboratorio presencial. Entonces, si tienen alguna pregunta con respecto al examen, que es el día lunes, ustedes la hacen saber por allá por el WhatsApp, que está activo, y entonces se preparan para el examen el día lunes. Entonces, sería todo eso por hoy. Bueno, entonces se quedan los del B un ratito y
Y buenas noches a los de la